Tenemos dos ponencias programadas para esta mañana. La primera ponencia está a cargo del doctor Yoni Tupayachi Sotomayor. El tema se denomina si el incumplimiento de los preceptos de los códigos de ética de los funcionarios públicos puede servir de sustento para abrir procedimiento administrativo disciplinario. La ponencia a cargo, como mencioné, del doctor Yoni Tupayachi Sotomayor, procurador público en procesos constitucionales del Poder Judicial. Brevemente vamos a dar lectura a su hoja de vida resumida. Abogado y magíster en Derecho Constitucional, máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desarrollado estudios de segunda especialidad en Gerencia de la Gestión Pública y Arbitraje en Contratación Estatal y en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como asesor legal en diversas municipalidades en Arequipa, asesor en la Segunda Vicepresidencia de la República, procurador público en materia constitucional del Estado peruano, asesor parlamentario en el Congreso de la República. Actualmente se desempeña como procurador público en procesos constitucionales del Poder Judicial. Es autor de múltiples ensayos jurídicos en su especialidad, al igual que es autor y coordinador de diversos textos jurídicos, entre los que destacan Juicio político y acusación constitucional y el control político de los actos legislativos del jefe de Estado. Ha sido docente en diferentes universidades de pre- y posgrado, maestría y doctorado, en diversos cursos como Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Administrativo, entre otros. Asimismo, es miembro directivo en diversas asociaciones y miembro honorario de diferentes colegios de abogados del país. Señores jueces y juezas, tengo el honor de dejar con la disertación de esta mañana, la primera, al doctor Yoni Tupayachi Sotomayor. Doctor, adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Inicialmente quiero agradecer la invitación realizada por el doctor Roberto Palacios Prá por permitirme compartir justamente con cada uno de ustedes en este segundo pleno jurisdiccional. Saludar también a la doctora María de la Rosa Beriñaga, actual vocal supremo, representante ahora en esta oportunidad del presidente del Poder Judicial. Saludar también a quienes son jefes de la SODAN a nivel nacional, a los jueces que nos acompañan acá en la Autoridad Nacional de Control, a mi digna colega y acompañante en la mesa de honor. Ciertamente para mí es un grato honor el poder compartir con ustedes en esta mañana algunas reflexiones sobre un tema que ciertamente se hace complejo y a la vez también se hace interesante por algunos cuestionamientos que vamos a tener que plantearnos, ¿no? ¿En qué forma justamente la ética conlleva justamente a poder determinar todos los ámbitos del desarrollo de la persona, ¿no? Más aún desde la perspectiva de los magistrados? Y si empezamos a conceptualizar la ética, hay que tener en cuenta que la ética viene del griego éticos, ¿no? que significa justamente lo relativamente propio al carácter de cada uno. Y si esto lo llevamos y lo analizamos también desde la palabra ethos, que significa el carácter o costumbre, podemos conceptualizar que la ética involucra justamente el estudio del carácter, las costumbres propias que identifican a cada ser. Y esto es importante, ¿no? Porque justamente todos obviamente somos seres distintos, con formaciones distintas, con valoraciones distintas, y eso involucra ya un factor discriminador al momento de tratar de homogeneizar conductas que pudiesen ser sancionadas, o más aún, el hecho de tener valoraciones o perspectivas de valoraciones totalmente distintas también dificulta, en cierta forma, el establecer parámetros de determinación. Pero hay que tener en cuenta también que la labor del juez es una labor relevante en la medida de que la finalidad no solamente se subsume a lo que es la administración de justicia, sino que también la labor del juez conlleva justamente a representar al Estado, y dentro de esa representación estatal entra a tallar
¿cuál es la finalidad del servicio de administrar de justicia? Uno, obviamente, el implantar una respuesta o absolver un conflicto de litigio por parte de los accionantes, pero también, por otra parte, conlleva justamente a manifestar la representación del Estado. Y cuando hablamos justamente de esta condición, es importante tener en cuenta aquellas condiciones que están establecidas, por ejemplo, en el artículo 39 de la Constitución, que establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Sobre este artículo 39, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 008-2005, proceso de inconstitucionalidad, establece que la finalidad esencial del servicio a la nación, nos quedamos con este término, es prestar servicios públicos con la finalidad, o mejor dicho, destinados a que se respeten los deberes, las garantías de todos los ciudadanos, con sujeción a la primacía de la Constitución, los derechos fundamentales y sobre todo el respeto de principios democráticos y valores que van a ejercerse, mejor dicho, a través de la función pública. Y si revisamos otra sentencia, que es la 025 y 026, también 2005, proceso de inconstitucionalidad, señala que la función pública conlleva el desempeño de funciones en las entidades públicas. ¿Por qué doy cuenta de estas dos sentencias del Tribunal Constitucional? Porque ciertamente, los jueces son magistrados no solamente del Poder Judicial, sino que también ejercen una función pública y al pertenecer a una entidad como es el Poder Judicial, coadyuvan justamente a que ese servicio a la nación pueda verse materializado, más aún que esa prestación del servicio del Estado frente a la ciudadanía también tenga que verse retribuido con las condiciones, vale decir, con las condiciones personales que debiese tener el magistrado para poder ejercer el ejercicio de su cargo. Si nosotros nos vamos a revisar normas desde el ámbito constitucional y bajamos al ámbito normativo, podemos encontrar diferentes contenidos desde la Constitución, por ejemplo, el artículo 2, numeral 24, literal D, que establece justamente la existencia de una adecuada tipificación frente a un acto determinado. Podemos encontrar el artículo 45 de la Constitución, que establece justamente la condición y la potestad sancionadora que tiene el Estado, para poder establecer de que el Estado, justamente en defensa de los fines que tiene, en defensa de las funciones para las cuales obviamente existe, puede establecer una función sancionadora. Y ahí entra a tallar justamente la pregunta que se me hace, ¿no? Ciertamente, las condiciones morales o éticas por parte de los magistrados pueden ser óbice para ser llevadas a un proceso disciplinario, más aún aquellas que están contempladas no solamente en la ley orgánica o en el Código de Ética Judicial, sino que también en algún otro cuerpo normativo, como por ejemplo el que se establece a través de la Ley 27815. Sobre ello hay que tener en cuenta algunos elementos. Si nosotros revisamos justamente los principios de Bangalore, ¿no?, podemos encontrar el valor 3, que habla justamente sobre la integridad. Y en el valor 3.1 señala que el juez deberá asegurarse de que su conducta esté por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Vale decir, lo que ya en el Código de Bangalore está estableciendo y requiriendo al juez es de que la conducta del juez tenga que ser razonable. Y justamente se va a exigir que la razón sea un elemento modular y sobre todo directriz para la actuación del juez. En el 3.2 señala, el juez debe tener un comportamiento y conducta que debe reafirmar la confianza del público en la integridad de la judicatura. Vale, nos quedamos justamente con el término, reafirmar la confianza. Vale decir, el objeto justamente de la función jurisdiccional es entablar justamente esa condición de confianza en la tarea de administrar justicia. Y por otra parte final, no solo debe impartirse justicia, también ha de verse cómo se imparte, lo cual conlleva justamente analizar algunas condiciones.
No solamente se trata de hacer una buena sentencia, no solamente se trata de cumplir con aquellas exigencias que involucra la motivación o aquellos requerimientos que judicialmente puedan ser exigibles para poder cumplir con el funcionamiento, con la función jurisdiccional, sino que también tiene que existir ese ayornamiento adicional que se va a dar a la función jurisdiccional en la medida de que no solamente involucra el conocimiento, sino que también involucra la conducta. Y ahí entramos a hacer unas preguntas, ¿no?, que encontraba en algunas lecturas que revisaba. ¿Pueden las personas malas ser buenos jueces? Y esa es una pregunta que hace mucho tiempo se hicieron, ¿no? Y ciertamente el detalle de que si son buenas o son malas, que son calificativos ya de orden moral o de valoraciones subjetivas, involucra determinar una condición de medio fin, en la medida de que ciertamente el medio puede ser los instrumentos legales, pero el fin que se va a buscar es justamente esa confianza hacia la ciudadanía, más aún en los actos razonables que pueda tomar el juez, ya no solamente en el ámbito estrictamente jurídico, sino también en el ámbito valorativo. Valorativo en la medida también de que el juez tiene que cumplir ciertas condiciones que necesariamente tienen que ser valoradas para poder emitir una sentencia. El artículo 4, justamente del Código de Bangalore, también reconoce un principio que es el de corrección y señala que la corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el desempeño de toda actividad de un juez. Y esto conlleva, 4.1, que el juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades. Vale decir, el hecho de que el magistrado, ojo, tenga un marco normativo específico, que esté sujeto obviamente a un control determinado, lo aleja de su condición de funcionario público, lo aleja de su condición de cumplir con el servicio a la nación, lo aleja justamente de representar al Estado, y esto obviamente encontramos el hecho de que no. Y si es que nosotros entendemos y hacemos una lectura general en torno a lo que involucra justamente la prestación de servicios a la nación y lo que involucra justamente la condición de funcionarios, ya el Tribunal Constitucional ha establecido de que las responsabilidades que tienen todos los funcionarios en el ejercicio de funciones es obviamente no solo el cumplimiento irrestricto de aquellas prerrogativas, obligaciones o funciones que pueda tener, sino que también involucra el hecho de representar a la nación. Y ahí entra a tallar un detalle, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido que los funcionarios cumplen dos requisitos en torno al acceso a cualquier tipo de función pública. Uno de ellos es en esencia justamente la idoneidad. Algunos entienden que la idoneidad es solo el cumplimiento de las condiciones o actitudes académicas. Ciertamente eso es lo que se valora al momento del acceso a un puesto determinado o trabajo determinado dentro del Estado. Pero también la idoneidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que se convierte en aquellas condiciones ya no estrictamente de cumplimiento de función o cumplimiento de aptitudes académicas o específicas o técnicas, sino también de aptitudes de orden moral, de orden justamente valorativo y personal. ¿Por qué? Porque ciertamente en el ideario que nosotros tenemos de un funcionario público, obviamente no es que busquemos santos, no es que busquemos personas intachables, listas para ser canonizadas, pero ciertamente lo que sí se requiere es personas que tengan principios sólidos, que puedan ser percibidos, que puedan ser obviamente irradiados en su conducta natural. ¿Y esto por qué? Porque ciertamente, al igual que un personaje público se expone ante la ciudadanía y reduce su ámbito de intimidad, el funcionario público que representa al Estado también tiene tal condición y también tiene tal exigencia. Es por eso de que si es que nosotros vemos algunos antecedentes y nos vamos hacia atrás, podemos recoger como una suerte de símil aquellas conductas que se valoraban, por ejemplo, en Inglaterra. Cuando se creó o cuando se diseñó la figura del juicio político, se entendió que la representación y el ejercicio de la magistratura, de quien tenía un alto cargo dentro de la función pública, pues no solamente era el representar al Estado, sino que era un mérito para aquel funcionario público el representar al Estado. Es por eso que cuando en el juicio político inglés, como figura precedente,
podemos entender de que la inhabilitación o el retiro del cargo no solamente se entendía como una condición sancionatoria, sino que también se entendía como un demérito. Un demérito, ¿por qué? Porque quien era sancionado a través de un juicio político perdía todo tipo de confianza, perdía todo tipo de credibilidad, perdía todo tipo de condición moral. Y ahí es donde arranca justamente o se toma como inicio esta condición del ejercicio en el cargo. En el caso de los magistrados, hemos señalado, el Código de Bangalore establece justamente el principio de integridad, señala justamente el principio de corrección, pero también tenemos que entender que el juez no solamente tiene que ser ético, el juez también tiene que ser íntegro. Y cuando hablamos justamente de integridad, hay que tomar en cuenta que la integridad implica mantener coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y esto conlleva o involucra justamente un compromiso de voluntad cuando obviamente nadie lo esté viendo, ¿no? Porque obviamente la integridad no da lugar justamente a la doble moral o no da lugar al doble discurso, vale decir, profeso ciertas cosas en el día, pero obviamente mi conducta en la noche es totalmente diferente. Si nosotros revisamos justamente la ley o el código de ética del funcionario público, vamos a ver que tales principios contemplados justamente en dicho código involucra no solamente principios como el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad, deberes como la neutralidad, transparencia, discrecionalidad y prohibiciones como por ejemplo de realizar actividades que vayan en contra de la moral pública o el establecer justamente intereses o mantener intereses en conflicto, conlleva justamente a una responsabilidad ciertamente que trasciende ya el deber funcional y que aterriza ciertamente en la corrección moral. Y ahí es donde entra a tallar. Nosotros, dentro de un proceso disciplinario, podemos tallar, advertir conductas fuera de la parte funcional. Tendríamos que partir ciertamente de cuál es el objeto de la condición de la función del magistrado. Si estamos señalando hace un momento que la condición del magistrado es la de prestar un servicio, que es la administración de justicia, en representación del Estado, y hemos señalado de que la condición justamente de funcionario le exige una mayor, obviamente, representación moral y valorativa, pues los ámbitos ya de privacidad o los ámbitos de libertad se van a ver reducidos en razón a su propia condición, a su propia función y al objeto que ciertamente se busca a través de una valoración de ese tipo de conducta. Ciertamente vamos a ver que existen algunos antecedentes, como por ejemplo en la sentencia 1873-2009, proceso de amparo, donde al momento de valorar ciertas conductas, es importante tener en cuenta los argumentos de carácter jurisdiccional dirigidos justamente a valorar cuáles van a ser aquellas condiciones que pueden conllevar a entender que un acto fuera de función, un acto de carácter particular, mereciera ciertamente ser valorado para un proceso disciplinario. Por otra parte, señala que debe darse una debida argumentación en torno a entender si la gravedad de los actos que se hayan cometido vayan en detrimento de la función para la cual es elegido el magistrado. Y ciertamente, obviamente, caería en una incoherencia que un magistrado, por ejemplo, sea encontrado en un casino o de repente sea acusado de deber dinero o de derrochar dinero en lugares de dudosa reputación, cuando su deber sancionatorio, su deber de buscar obviamente que las partes cumplan con tales condiciones o que las partes en un proceso determinado tengan una conducta frente a quienes son pasibles justamente de estas obligaciones, pues conllevaría justamente a ese detrimento de una doble moral. Y ciertamente allí entraríamos a desdecir o denotar justamente la condición y la obligación del magistrado.
Por otra parte, hay que tener en cuenta, y eso también el propio Tribunal Constitucional ha establecido, de que al momento de poder establecer las conductas que pudiesen ser valoradas, pues estas tienen que estar debidamente determinadas, ¿no? Si es que vamos a entrar al ámbito de advertir qué conductas fuera de las propias de la función vamos a conllevar a valorar en un disciplinario, tenemos que tener una taxatividad estricta en el contenido. Y esto involucra, por ejemplo, desterrar algunos términos como la conducta idónea propia de la función, ¿no? O sea, si utilizamos un término genérico en torno a la idoneidad simplemente desde las condiciones de aptitudes académicas, técnicas, obviamente no condicionaría justamente a un criterio valorativo. Otro elemento que también debe desterrarse es el hecho de establecer un fundamento como el desmerecimiento en el concepto público de la función, lo cual conlleva justamente de que entender que un acto pueda ser sancionable en la medida de que este acto pueda poner o pueda perjudicar la imagen institucional o que pueda justamente afectar la confianza en la administración de justicia, tampoco es un argumento para poder ser considerado. El desmedro de la imagen, el Poder Judicial como que los actos del juez pueda afectar la confianza en el Poder Judicial como fuente de seguridad jurídica, la exigencia de un requisito como conducta intachable también se convierte en una fórmula abierta, la imagen pública, el modelo de conducta ejemplar, la transparencia en las funciones por parte de los altos funcionarios o la magistratura, se convierten en términos que ciertamente ya el Tribunal Constitucional ha establecido que son fórmulas que ciertamente no sirven o no van a ser las apropiadas para poder determinar ese ámbito de revisión o de valoración de aquellas conductas que estén fuera del ámbito estrictamente funcional. Hay un caso que ustedes ya deben acordarse, que es justamente el que se dio cuando el Tribunal Constitucional resuelve y analiza las competencias sancionadoras por parte de la Contraloría. Y allí, obviamente, el razonamiento que utilizó justamente el Tribunal Constitucional fue el hecho de la existencia de muchas fórmulas abiertas que ciertamente no concretizaban acciones determinadas. En el caso nuestro, si es que nosotros vamos a tallar, a analizar justamente esta condición en torno a en qué medida justamente las condiciones personales pueden ser valoradas, es importante tomar en cuenta de que es necesario determinar cuál sería justamente el objeto legítimo de la función del magistrado y cuál sería ciertamente también el objeto legítimo de quien va a tener la potestad sancionadora. Vale decir, en el caso, por ejemplo, de la Autoridad Nacional de Control, subsumirnos en las funciones establecidas, no solamente en el marco normativo que regula la propia Autoridad Nacional de Control, sino en la misión que se le encarga justamente al momento de poder iniciar los procesos disciplinarios frente a quienes hayan cometido conductas. Y ahí entran dos detalles. Uno, identificar el objeto de quién es el órgano sancionador. Dos, identificar justamente cuál es el objeto de la sanción o del proceso, porque ciertamente esto es importante, porque si es que vamos a defender solo la imagen, la institucionalidad o la confianza o el bien ver de la institución, obviamente no se condice con el acto sancionatorio que vamos a poder emitir. Entonces, la necesidad de establecer un objeto legítimo va a ser un punto importante. Por eso es de que señalaba, ¿no? La correcta administración de justicia, que puede ser aquella imputación que se pudiese dar a un magistrado que haya cometido una infracción, no necesariamente va a ser una causal para sustentar un proceso disciplinario en actos fuera de sus funciones. Pero ciertamente lo que sí podríamos entender allí es la idoneidad en el ejercicio del cargo, entendiendo justamente que esa condición de funcionario público involucra justamente lo que señalábamos hace un momento, ¿no? El hecho de que tenga aquella solvencia moral y más aún que tenga esa condición de integridad para poder cumplir con la tarea que se le ha generado, ¿no? Que se le ha otorgado. Por otra parte, es importante tener en cuenta cuál es la relación que va a generarse justamente entre el objeto legítimo frente a la infracción que está cometiendo. Vale decir,
creo que en la reunión previa que tuvimos, se planteó un supuesto, ¿no? ¿Qué sucede si es que a un magistrado se le encuentra ebrio dentro de un burdel, dentro de un nightclub? O en el peor de los casos, ¿qué sucede si es que un magistrado de repente en estado etílico pues se le encuentra miccionando en la calle o dormido en la calle? Estas conductas pueden ser sujetas justamente de sanción. Ahí entenderíamos justamente cuál sería la forma como nosotros vamos a encauzar el objeto legítimo de la acción que vamos a iniciar sobre la acción o infracción cometida por parte del magistrado. La tarea justamente que se tiene es darle esa relación de causa-efecto para poder justamente determinar que esa idoneidad en el cargo involucra justamente no solamente la solvencia moral, sino también la integridad que todo ser humano tiene que tener al momento del ejercicio del cargo. Y por otra parte importante está el hecho de establecer aquella sanción. Ciertamente, algo que se ha visto y que se denota en muchas de las resoluciones que antiguamente la OCMA o en este caso, en algunos casos específicos, la Autoridad Nacional de Control, es el hecho de subsumir el hecho al derecho, ¿no? Es el hecho de establecer las condiciones normativas que se establecen frente a una infracción, calzándola con la norma determinada, pero no estableciendo cuáles son aquellas condiciones que pudiese también involucrar un mayor accionar por parte del órgano sancionador. Y esto involucra justamente al reconocimiento del objeto justamente que tiene el órgano sancionador. Por eso es de que al momento de establecer esta relación de objeto legítimo de quien busca sancionar frente al hecho que pudiese cometer el pasible del proceso disciplinario, pues tiene que estar bien esclarecidos. ¿Por qué? Porque en esa relación, ¿no?, del objeto que se busca, el órgano sancionador, frente al acto cometido, pues tiene que determinarse cuál podría ser justamente la sanción más adecuada. Y ahí es donde entra a tallar justamente la idoneidad y la necesidad de la sanción. Y ahí es donde quizás muchas veces, ¿no?, frente a mandatos vacíos, a mandatos abiertos o frente a situaciones que quizás no calzan con una conducta sancionatoria, simplemente nos acogemos al precepto normativo, pero no necesariamente hacemos una motivación que involucre justamente esa condición por la cual se irrumpa ya a un ámbito personal que conlleve justamente a poder valorar tal condición, enlazándola a la condición de integridad, de moral que debe tener todo funcionario público. Ciertamente, el hecho de establecer esta tarea es una tarea ciertamente compleja que involucra no solamente el hecho de motivar, sino también involucra el hecho de poder identificar, como bien señalaba, objetivos, ¿no?, y razones, porque ciertamente ir a una valoración ya de orden moral, de orden ético, involucra justamente tener parámetros definidos, ¿no? Y ahí es donde quizás la importancia de determinar cuáles son aquellas condiciones o actos que ciertamente puedan afectar la idoneidad en el ejercicio del cargo. Y esa es una tarea que también el legislador debiese completar en la medida de establecer o diferenciar qué condiciones sí pueden ser tomadas en consideración y cuáles no. Por ejemplo, en el ámbito político, no sé si ustedes recordarán, hace algunos años atrás, existe en el ámbito parlamentario la vacancia por incapacidad moral. Hace muchos años atrás al presidente Toledo se le quiso imputar justamente esta causal por el hecho del no reconocimiento de Saraí, ¿no?, entendiendo justamente que la negativa, la constante negativa, involucraba no solamente una condición de una negación filial, sino también de ser mentiroso, ¿no?, porque ciertamente negaba la paternidad frente a las múltiples pruebas existentes. Pero ciertamente el Parlamento fue muy esquivo a poder permitir justamente esta imputación a través de una acusación constitucional y llevarlo a un juicio político, porque entendía justamente que esa condición escapaba justamente o no guardaba relación directa con el ejercicio del mandato presidencial. Eso obviamente estaba estrictamente en el lindero de su vida personal, pero ciertamente alejado de lo que era la función propia del cargo que ejercía el presidente. Lo mismo pasó justamente con Alan García, cuando
quisieron también imputarle tal condición por el hecho de John Dalton, ¿no? Más aún cuando presenta a John Dalton en público con la esposa al costado, ¿no? Ese acto para algunos fue bastante reprochable, ¿no? Pero en la misma lógica se entendió que esta condición, pues ciertamente no iba a ser utilizada o no podía ser utilizada para un reproche valorativo en torno a su condición moral o ética en el ejercicio de la función. En Guatemala hubo un presidente que ciertamente recibe a un embajador en base a una compañía que había estado con él toda la noche, y era Johnny Walker, que lo estaba acompañando durante varias horas previas a la recepción del embajador francés, si no me equivoco. Ustedes saben que Johnny Walker es un whisky, ¿no? Entenderán la forma como el presidente de la República recibe al embajador. Pero más aún, o fuera de ello, entra a detallar de que el presidente, no se encontraba en condiciones adecuadas, vale decir, formalmente vestido, en una condición sobria y obviamente con las formalidades respectivas que debiese tener. En todo caso, los cuestionamientos que hace el Parlamento justamente en razón a este ejercicio de conducta y la valoración que se da necesariamente guarda relación directa con el ejercicio del cargo, lo cual conlleva justamente a que ciertas condiciones que nosotros podamos identificar y que podamos valorar ciertamente frente a las infracciones que pudiesen cometer los magistrados fuera de su función propia en el ejercicio del cargo, necesariamente tienen que tener justamente esa misma lógica, ¿no? En qué medida esta condición acometida o cometida pueda justamente repercutir en el correcto ejercicio del cargo y más aún entendiendo que el ejercicio del cargo que está ejerciendo es un mérito frente a la confianza que le da el Estado dentro de la prestación del servicio de administración de justicia. Es por ello que ciertamente la función de los magistrados ciertamente es bastante compleja, ¿no? Porque no solamente es el ser, sino también es el parecer. Y esto va a la razón justamente de que a diferencia de un profesor, a diferencia de un policía o a diferencia de un médico, pues la exigencia moral que debe tener el magistrado involucra muchos ámbitos de su vida. Reitero nuevamente, no exigimos, o mejor dicho, no conceptualizamos un ideal del magistrado, ¿no? Como una persona santa o aquella que sea netamente perfecta en todas las condiciones, pero sí se le va a exigir que ciertas conductas guarden relación directa justamente con el cargo que va a ejercer. Y esto ciertamente conlleva a tener un mayor rigor en la selección de los magistrados y más aún, ¿no? El hecho de poder entender también desde una lectura constitucional en los artículos que hemos justamente mencionado, desde el artículo 45 que establece la potestad sancionadora del Estado o el artículo 39 que reconoce quiénes son funcionarios públicos y además las sanciones que deben estar contempladas y tipificadas conforme al artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, pues podemos hacer una lectura en base al principio de unidad de la Constitución y entender que ciertamente ese rol protector del Estado, ese rol ejemplificador del Estado y ese rol de prestación de servicios tiene que ser cumplido de la mejor forma. Por eso es de que ciertamente hablamos no solamente de una función pública, sino que también hablamos en torno a lo que es el desempeño el correcto desempeño de lo que conlleva justamente la ética, la integridad y la moral de los funcionarios públicos. Muchas gracias. Gracias, doctor Johnny Tupayachi, por la disertación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. 2 preguntas. A ver, por favor, doctor Cristian, si nos ayuda. 2 preguntas del auditorio. ¿Tenemos por allá? Le van a alcanzar el micrófono. Por favor, que las preguntas sean puntuales, no comentadas. Estamos con el tiempo cronometrado. Adelante, doctor, por favor. Su nombre y a la ODAN que representa. Antonio Paucar, Lino, ODAN, Pasco. Adelante con su pregunta. Doctor Tupayachi, me permitirá, en todo caso, un minuto.
me dice solo la pregunta, pero usted incidió algo más. Porque si es el código de ética puede ser el sustento para un proceso disciplinario, es algo serio también que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las autoridades de control. Usted hace referencia, por ejemplo, a la ley 27815, que es el Código de Ética y de la Función Pública, que todos los servidores públicos, incluidos los magistrados, pues debemos cumplir. Ojo que es del 2005. La ley de la carrera judicial es del 2009. Y tenemos el Código de Ética que tiene sustento de los principios de Bangalore, pues es del 2018. Entonces acá no vamos ya por lo que dice la deducción lógica, lo que más nos importa, la subsunción o el silogismo jurídico, porque eso nos va a llevar al camino de una garantía de un procedimiento debido disciplinario, porque si no está la legalidad y la tipicidad. Entonces, lo que va es de que si lo que está ya en la ley de la carrera judicial, los deberes, prohibiciones de los magistrados están tipificadas. Pero, sin embargo, puede ser de que hay algún vacío, pero también hay una salvedad de que los deberes del artículo 34 de la ley dice, y otros que determina la norma, ¿no? Se refiere a una remitida, pero de ley, nivel de ley. Pero el Código de Ética es aprobado por la Corte Suprema, muy respetado, que tiene finalidades importantísimas, pero en todo caso la que sí tiene equivalencia de ley es la 27815. Tiene un nombre de Código de Ética, pero es una ley, la ley de ética, por lo tanto tiene rango de ley que tiene principios, deberes y prohibiciones. Nada más, no tiene procedimiento, ni tiene tampoco sanción. La que tiene es el Poder Judicial y cada institución, como dice, servir. Servir ha orientado de que debe ser supletorio y de manera integrada se debe trabajar con esta ley de Código de Ética de la Función Pública. En sus principios hace referencia, por ejemplo, veracidad, la probidad también puede ser, la idoneidad de un magistrado, lógico, la exigencia es alta en la sociedad peruana. Pero cuando hablamos de estos conceptos, en efecto, tendremos que hacer un trabajo complicado de subsunción, porque como le decía, ¿qué pasaría si en esa de un magistrado que no se quiere, pues está ebrio y está bailando en un espectáculo público donde todos ven de noche y a una esquina va y pues se orina? Entonces uno ve y sale por la publicidad, la prensa, etcétera. Entonces uno tiene que trabajar y ver cómo vamos a hacer este trabajo de comportamiento. Si está en la ley de la carrera no hay problema, sino lo que vamos acá es un poco de hacer porque el concepto indeterminado dice, el juez está facultado para poder ampliar, desarrollar más la tipicidad y luego el investigado debe saber cuál es la infracción y cuál es la sanción que debe recibir y por lo tanto un debido procedimiento disciplinario no habría inconveniente. Entonces usted considera que en efecto pues, nos ha explicado, pero ¿no sería más bien que se desarrolle más la ley de la carrera judicial en un reglamento que eso va a explicar un poco más a detalle, autorizado por la ley, para de esa manera garantizar este tipo de comportamientos que puede dar y luego trabajar el silogismo jurídico de manera regular? O en todo caso, considera de que de todos modos pues, el Código de Ética sea el soporte para también apertura de procesos disciplinarios. Esto con las consecuencias que puede generar. Muchas gracias, doctor Tupayachi. Gracias por la pregunta. A ver, algo que sí es cierto es de que, concuerdo con usted, y lo señalaba justamente en la exposición, es de que no hay una norma taxativa todavía que determine justamente aquellas condiciones que estén fuera justamente de la responsabilidad funcional que pueda tener un magistrado. Pero ello también no va a ser óbice a que podamos hacer una lectura desde el bloque de constitucionalidad y ir también a las normas administrativas y normas de rango legal y normas administrativas que conjuntamente hagan aplicable justamente esta tarea del servicio a la nación y de del correcto llevar de la función pública, como lo determina justamente el Tribunal Constitucional. Y hay un detalle que es importante, ¿no? Justamente el derecho lo que busca es juzgar actos, ¿no? La ética lo que conlleva es juzgar intenciones. Y el momento justamente de determinar aquellas conductas que estén fuera justamente del deber funcional, identificar la intención y identificar justamente en qué medida ese actuar pueda desmeritar la función propia que tenga un magistrado,
va a ser un factor importante, ¿no? Por eso yo señalaba, indistintamente de la ausencia normativa que pudiese existir, no caer en las fórmulas abiertas, que ese fue el error que tuvo la Contraloría en su momento, sino identificar adecuadamente el rol que tiene la Autoridad Nacional de Control, el rol que tiene justamente el magistrado, y analizar también si la conducta cometida por el magistrado involucra justamente un demérito en el ejercicio de sus funciones o obstaculiza ciertamente el ejercicio de sus funciones. Por eso ponía como un parámetro determinado, ¿no?, la idoneidad, pero no entendiéndola dentro de esas capacidades que conlleva justamente a una solvencia moral y a una solvencia en torno a la integridad que pueda tener. Por eso es de que partiendo de esos dos valores, ¿no?, que son importantes, podemos construir justamente una fórmula legal o una motivación que nos permita entrar a este tipo de actos que podamos sancionar. Obviamente, lo ideal es que se desarrolle un marco normativo mucho más expreso, pero ciertamente también el hecho de que no haya una regulación taxativa no deja de lado el hecho de que nosotros podamos hacer una interpretación constitucional y en base a la interpretación constitucional podamos crear justamente una motivación. Ya dependerá del juez si es que el magistrado infractor judicialice el tema o no, como viene pasando con los amparos contra las resoluciones que ustedes emiten. Y ciertamente muchas veces no atacan el tema de motivación, atacan el tema estrictamente de tipificación. Y eso es algo que es interesante, ¿no?, porque nos permite, en el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, presentar las excepciones y derivarlos al contencioso administrativo, y que ahí ya el tema legal sea visto en torno a la forma como se interpreta la norma y la conducta frente a la norma. Pero ciertamente, si es que se tuviese una mejor motivación, ya constitucionalizando el proceso, dándole justamente un adecuado sustento para la intervención y para la restricción del derecho fundamental y en base al marco normativo existente, ciertamente permitiría, obviamente, ahondar en ese tipo de conductas. ¿Ok? Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, doctor Cristian. Aquí el doctor tiene pregunta. Mientras tanto, invitamos al doctor Carlos Anticona Luján, por favor, incorporarse a la mesa de honor. Doctor Carlos Anticona, sí, por favor, incorpórese a la mesa. Gracias. Doctor, su nombre completo, por favor, y para que el doctor Tupayachi lo pueda. David Quispe Salsavilca, responsable de la unidad de sanción y apelación. Doctor, usted cuando ha hablado de la confianza ciudadana y el desmerecimiento del concepto público, lo ha descartado como un objeto legítimo para la actividad disciplinaria. Pero ¿no podría, en todo caso, estos conceptos estar contenidos en la graduación de la sanción? Porque esto, de todas maneras, tiene que ver con la legitimidad de la función, ¿no? Y tiene que ver con la legitimidad de un poder del Estado que es parte del Estado democrático constitucional, ¿no? Y también el artículo 139, creo que hay un contenido que podría ir por ese lado. Me parece que no sería un descarte en graduación de la sanción, en todo caso, y me parece sí muy atinada, y me parece excelente su disertación en el sentido de vincularlo con la idoneidad moral, idoneidad entendiéndola idoneidad moral, ¿no? Eso es lo que le he entendido, ¿no? O sea, cuando el artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial habla de conducta intachable, hablaría implícitamente de toda esa regulación que a nivel legal existe en la misma Ley de la Carrera Judicial, me parece, que habla de la idoneidad, ¿no?, como parte del perfil que debe tener el juez. No sé qué. Ok. Lo que en la sentencia 1873-2009 amparo, el Tribunal Constitucional señala de que hay conceptos jurídicos indeterminados como conducta e idoneidad propia de la función, que es un vacío, desmerecimiento en el concepto público, desmedro de la imagen, el Poder Judicial como fuente de inseguridad jurídica, conducta intachable, imagen pública, imagen del Poder Judicial, modelo de conducta ejemplar, transparencia de sus funciones públicas, transparencia de sus funciones privadas, dignidad
del cargo, son ciertamente contenidos que han sido utilizados por la OCMA en determinados momentos y en muchas resoluciones que han sido emitidas, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional es de que justamente estos conceptos jurídicos indeterminados sin contenido, o por lo menos sin darle una motivación en torno a qué es lo que se busca alcanzar o cuál es el objeto de la sanción y cuál es obviamente el objeto de la función que ejerce el magistrado, simplemente queda en vacío en la medida de que no se le da esa correlación. Por eso es de que lo que yo señalaba era si es que nosotros construimos justamente una motivación basada no solamente en la fórmula indeterminada, sino de que hacemos una creación de contenido leyendo la Constitución desde los propios fines, ¿no? Desde el Estado, al prestar un servicio que es la administración de justicia, desde el Estado al momento de que todos somos servidores de la nación y cumplimos un rol importante dentro de la nación, y entendemos cuál es la función del juez, ¿no? Obviamente le va a dar más sustento a ello, ¿no? Pero ese fue justamente el error que se cometió, porque en la vía administrativa simplemente se sustentaba en base a la subsunción, pero no en la motivación. Y eso involucra justamente el llevar a cabo lo que el colega que preguntó anteriormente señalaba, el recogimiento de principios, ¿no? Ahí, por ejemplo, las normas de Bangalore son muy importantes, pero ciertamente estos principios se leen también concadenadamente con las normas existentes en el ámbito nacional, y ahí entra justamente a analizar ese bloque de constitucionalidad que nos va a ayudar a darle justamente fundamento y más aún legalidad a los principios que vayamos a invocar. ¿Okay? Doctor Tupayachi, ¿nos alcanza para una pregunta más? ¿Sí? Sí. Por favor, una pregunta tenemos ya. Doctor Cristian, el doctor levantó la mano. Indique, por favor, su nombre y a la ODAN que representa. Gracias, doctor. Buenos días a la mesa de honor, colegas, muy buenos días. Felicito por la disertación. Debo partir señalando una frase que hace muchos años entendí. Se refería a los políticos. El político debe ser bueno, justo, honesto, leal. Que lo sea o no, poco importa. Lo que importa es que el pueblo lo crea así. Y eso tiene que ver con la función del magistrado, que no solamente debe ser, sino parecerlo. La pregunta es la siguiente. El aspecto ético al que ingresamos y partiríamos, si nosotros determinamos aperturar una sanción, ¿no cree usted que estaríamos ingresando a leyes en blanco? Por otro lado, estaríamos afectando directamente al principio de tipicidad, principio consagrado y constitucional. Le escuché decir que es una parte de la idoneidad. Estamos de acuerdo que el magistrado tiene que tener como un estándar el modelo ético, pero ingresar o pretender sustentar el aspecto ético como una causal de apertura de un procedimiento sería ingresar a una escala de valores de manera subjetiva, como usted lo dijo. Y esa escala de valores no se determina en cada cual de nosotros que la tenemos. Sabemos una guía, un rol que seguimos, pero más allá de eso, tenemos un marco constitucional y esto es el principio de tipicidad. Más allá de eso, considero que no podríamos ingresar. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Ante un vacío, ante una antinomia, una laguna que se presenta en un proceso administrativo sancionador, ¿qué hacer? ¿Señalaríamos que se opera el principio de tipicidad o no? Muchas gracias. Ya. Yo señalaba justamente de que desde el ámbito constitucional podemos encontrar determinados artículos que nos pueden ayudar a dar una sustentación justamente de la intervención que pudiésemos tener como Autoridad Nacional de Control. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución señala el Estado tiene el deber constitucional de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. A ver, ciertamente, si uno de los objetivos justamente del Estado es mantener o promover el bienestar general y mantener el equilibrio de la nación, involucra justamente el hecho de que quien tenga ese deber dentro de las diferentes organismos constitucionales existentes y dentro de los diferentes funcionarios que pudiesen tener justamente ese rol de dirección,
pues involucra ese servicio, como señalaba la Nación, y ese cumplimiento del deber por parte de quien ejerce el cargo, ¿no? Y al momento de construir justamente una teoría, ¿no? Desde el ámbito, desde el rol del Estado, desde el jus puniendi del Estado, desde el deber propio del magistrado, y en base justamente a esa condición, pudiésemos darle al menos una suerte de ropaje para poder sustentar una intervención, lo cual no desmedra, ojo, no va a desmerituar aquellos principios o aquellos derechos de quien sea pasible de un proceso disciplinario, porque ciertamente ahí entra a tallar mucho la motivación. Yo señalaba hace un momento, ¿no? Si es que vamos a valorar una conducta que no guarda relación directa con el funcionar, con la labor jurisdiccional del magistrado, obviamente no tendría un sustento determinado para intervenir. Pero si es que evaluamos una conducta que sí va relacionada directamente al funcionamiento de la función propia del magistrado, obviamente que sí podríamos entender que podríamos encontrar un sustento, porque ciertamente se está rompiendo justamente ese bienestar general por el mal actuar por parte del magistrado, o que involucraría un mal actuar por parte del magistrado, y por otra parte también conllevaría que esa decisión no sea la más adecuada, o un magistrado que quizás no tenga esa solvencia moral para poder sustentar la decisión o para tener la calidad moral necesaria para poder resolver un determinado caso. Hay un límite muy grande, ¿no? Y hay obviamente una brecha muy delicada que obviamente vamos a tener sobre la cual vamos a tener que caminar. Por eso es de que ahí entra a tallar mucho el objeto del cual partimos, el objetivo del cual partimos, el análisis de la conducta y determinar esa relación del objeto legítimo que buscamos y de la conducta que vamos a valorar para determinar justamente una sanción. Ahora, no toda sanción tiene que ser restitución, no toda sanción tiene que ser suspensión. Obviamente hay otras medidas alternativas que puedan conllevar justamente a buscar esa reflexión al magistrado infractor frente a una conducta indeterminada. ¿Ok? Gracias, doctor Johnny Tupayachi. Bien, cordialmente lo invito a pasar al frente de la mesa de honor, doctor Carlos Anticona Luján. Señoras y señores, en nombre de la Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, el doctor Carlos Anticona Luján, presidente de la comisión encargada de la realización del segundo Pleno Nacional de Jueces de Control, en este momento le hace entrega de un certificado al doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, quien esta mañana nos transmitió sus valiosos conocimientos titulado Si el incumplimiento de los preceptos de los códigos de ética de los funcionarios públicos puede servir de sustento para abrir procedimiento administrativo disciplinario. Reiteramos el saludo, doctor. Muchas gracias. También le comentamos que el doctor Johnny Tupayachi, por motivos de agenda, nos va a dejar en estos momentos, pero nosotros vamos a continuar con el desarrollo del programa. Gracias, doctor. A continuación, la ponencia corresponde a la doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo, jefa de la ODAN de Lambayeque. Antes de pasar con su disertación, se va a dar lectura a su hoja de vida resumida. Ana Elizabeth Sales del Castillo, abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, estudios concluidos de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene estudios de formación especializada en docencia universitaria, formador de formadores, argumentación jurídica, nuevo Código Procesal Penal, criminalidad organizada, trata de personas, entre otros. Es docente asociada de la Academia de la Magistratura y docente en diversas universidades de la región Lambayeque. Capacitadora de Ética Penal del Poder Judicial. También se ha desempeñado en cargos como juez especializado penal en los distritos judiciales de Piura y Lambayeque, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y presidenta de la Corte Superior de Justicia también de Lambayeque, así como presidenta de la primera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo.
Actualmente es la jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control. El mismo tema. Doctora, adelante, por favor. Buenos días con todos y con todas. Vaya mi primera mención de agradecimiento al doctor Roberto Palacios Brac por la invitación para participar como ponente en este pleno jurisdiccional y al doctor Carlos Anticona también como presidente de la comisión organizadora. Un tema bastante delicado, si queremos llamarlo, por las personas a quienes involucra y por el comportamiento que debemos adoptar. Bien, la ponencia, no sé si con esto puedo pasar. Ya estamos. Está. Muy bien. Bien. Los temas que vamos a tratar de manera muy breve el día de hoy son unas notas introductorias. Luego vamos a ver la convivencia entre la ética y el derecho disciplinario, el principio de legalidad y el subprincipio de tipicidad como límite a la potestad disciplinaria. Son vinculantes los códigos de ética del Poder Judicial y de la función pública como interrogante y objeto de las normas disciplinarias de los jueces y auxiliares jurisdiccionales. Concluyo con unas reflexiones finales. Perdón. Disculpen, la tecnología es un poco que nos juega una mala pasada, pero bueno. Empiezo esta alocución señalando 3 puntos básicos que no son una creación mía, sino que son recogidos básicamente del Código de Ética de la Función Pública y del Código de Ética del Poder Judicial. Normas que considero importantes para que nos van a llevar a poder responder la pregunta que se nos ha formulado en este pleno, ¿no? Y en principio es señalar que la ética promueve la autorregulación de la conducta por medio de la forja de virtudes y la toma racional de decisiones, ¿no? Lo segundo es que la sociedad espera de los jueces un comportamiento de excelencia en todos los ámbitos de su vida. Decía el doctor Roberto Palacios en la mañana, somos jueces los 365 días del año, ¿no? Y lo tercero es que la aplicación y observancia de las normas éticas en la función pública contribuyen a fortalecer la confianza en la administración pública y la buena imagen de aquellos que la integran. Son conceptos que considero nos van a regir a nosotros para poder entender esta vinculación entre la ética y nuestra potestad disciplinaria. Quiero compartir con ustedes un video del caso de una jueza, Elsa Parrini, de Argentina, que en las diversas conferencias en las que estoy participando en nuestro distrito judicial de Lambayeque, comparto con los jueces y juezas y con el personal jurisdiccional y administrativo. Estamos en esta conferencia, la he escogido este caso porque no es de nosotros, no es de Perú, ¿no? Para poder evitar cualquier tipo de subjetividad. Y además, porque aún no siendo de nuestra República del Perú, el tema que trae sí nos involucra a nosotros como jueces en nuestro actuar cotidiano. Entonces, le robo 8 minutos que dura esta conferencia para efectos de que podamos escucharla. Una 2 empleadas de infractores porque la grúa se había llevado su auto. Por si fuese poco, la jueza dijo que no tenía por qué pedir disculpas.
Por su parte, el gobierno porteño la denunció y pidió su destitución. Hola, yo soy jueza, me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento. No es la primera vez que me pasa. Necesito el auto ya, porque estoy trabajando. Bueno, permítame por favor la cédula verde y el registro. Por favor, no tengo nada que pagar. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con qué superioridad tengo que hablar? Necesito el auto ya porque estoy trabajando. Necesito que me... ¿A qué controlado necesito? Todo rápido porque estoy trabajando. Entonces no falte el respeto, señora. Pues rápido. Rápido. Tranquilícese porque aquí no me la... Rápido. Tranquilícese. Mira, porque cuando vengo mira todo. Casi inexplicable, pero pasó. En el lugar donde tanta gente llega con bronca porque la grúa le llevó el auto, la que insulta, destrata, amenaza y discrimina es una jueza porteña. Elsa Parrilli se pasó de la raya de los buenos modales y la buena educación y mucho más. Abusó de su cargo. Las explicaciones se las debo dar a la ¿Se justicia. sienten ofendidas las empleadas? ¿Usted tiene algo para decirles a ellas? No, señora, yo no tengo nada para decirles. ¿No cree que es la que tiene que dar el ejemplo usted, justamente? Yo soy una servidora ¿Y pública. cree que dio el ejemplo con esta actitud? No sé lo que dijeron de mí. No, pero hay un video que además se escucha. Creo que se ve por televisión. No sé. Necesito todo rápido porque estoy trabajando. Entonces no falte el respeto, señora. Pues rápido. Es titular del juzgado número 28. Ante su tribunal se pueden apelar las contravenciones o infracciones de tránsito, tanto las graves, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo, como las leves, el mal estacionamiento. Dieron su versión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es su versión? ¿Usted le llevó el auto a la grúa? ¿Con estas empleadas? ¿Dijo que tiene el poder y que no iba a pagar y que nunca paga una multa? Señora, discúlpeme. Yo no puedo seguir en esta situación. Mi obligación como jueza, como funcionaria pública, como administradora de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, permítame por favor la cédula verde y el registro. Por favor, no tengo nada que pagar. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con qué superioridad tengo que hablar? Necesito el auto ya porque estoy trabajando. Necesito que me den las comprobantes que tengo que salir. ¿Me entiendes? No, señor, usted alcance la documentación y se verifica, ¿sí? Perdón, señorita. Perdón, ven acá. Que la que mando soy yo acá. La cédula verde en conjunto con el registro me tiene que entregar acá. ¿Sí? El comprobante del último pago del seguro también. No, perdóneme, señorita, yo soy jueza y estoy haciendo un procedimiento. Me sacaron el auto y yo tengo que pagar. Como no pago nunca, en la vida es la primera vez que me está pasando esto. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo hago? A ver, ¿cómo hago? Le estoy diciendo. ¿Qué? Traiga la documentación, la verificamos y luego usted con la copia del acta se dirige al tribunal de ¿Pero no faltas. me pueden dar la salida del auto? No, señora. ¿A quién tengo que hablar allá para que dé la orden? Con algún controlador de faltas. ¿Qué controlador ni tres pelotas? Si yo soy la que doy las órdenes a los controladores, tonta. ¿A qué controlador? Necesito todo rápido porque estoy trabajando. Entonces no falte el respeto, señora. Pues rápido. Rápido. Tranquilícese porque aquí no me la... Rápido. Tranquilícese. Mira, porque cuando vengo mira todo. Casi inexplicable, pero pasó. En el lugar donde tanta gente llega con bronca porque la grúa le llevó el auto,
la que insulta, destrata, amenaza y discrimina es una jueza porteña. Elsa Parrilli se pasó de la raya de los buenos modales y la buena educación, y mucho más. Abusó de su cargo. Las explicaciones se las debo dar a la ¿Se sienten justicia. ofendidas las empleadas? ¿Usted tiene algo para decirles a ellas? No, señora, yo no tengo nada para decirles. ¿No cree que es la que tiene que dar el ejemplo usted, justamente? Yo soy una servidora pública. ¿Cree que dio el ejemplo con esta actitud? No sé lo que dijeron de mí. No, pero hay un video que además se escucha. Creo que se ve por televisión. No sé. Necesito hacerlo rápido porque estoy trabajando. Entonces no falta el respeto, señora. Bueno, rápido. Es titular del juzgado número 28. Ante su tribunal se pueden apelar las contravenciones o infracciones de tránsito, tanto las graves, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo, como las leves, el mal estacionamiento. Primero su versión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es su versión? ¿Usted le llevó el auto a la grúa? No, señora. ¿Se enfureció usted con estas empleadas? ¿Dijo que tiene el poder y que no iba a pagar y que nunca paga una multa? Señora, discúlpeme. Yo no puedo seguir en esta situación. Mi obligación como jueza, como funcionaria pública, como administradora de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sobre todo por el servicio de justicia que tengo que prestar, yo sí tengo que dar algún tipo de información o rendir algún tipo de cuentas, se las tengo que dar a las autoridades con competencia para pedírmelas. Justo ella, que se supone sabe del tema, había dejado su Volkswagen mal estacionado en la ochava de Rodríguez Peña al 400, aquí en la capital federal. Se lo llevó la grúa. Fue a buscarlo a la playa de infractores en el subsuelo de 9 de Julio y Sarmiento, debajo del obelisco. Y está claro, no quiso pagar los 190 pesos para que se lo devuelvan. No, perdóneme, señorita, yo soy jueza y estoy haciendo un procedimiento. Me sacaron el auto y yo le tengo que pagar. Como no pago nunca, en la vida es la primera vez que me está pasando esto. ¿Con quién tengo que hablar? Descontrolada, se descargó contra las dos agentes de tránsito que hacen la verificación de cédula verde y licencia para, previo pago de los 190 pesos, entregarle el auto. María Itatí Albe y Rocío Marlene Gómez fueron las que peor la pasaron. Obviamente que las personas por lo general vienen un tanto más nerviosas o por las infracciones y todo eso, pero no así de esta magnitud. Con una funcionaria pública así no hay casos de violencia, donde uno trata de apaciguarlos, de hecho actúa también la policía en calmarlos, pero... ¿A vos qué te dijo concretamente cuando se dirige a vos? Desde tontita, morochita, que me quería dar un cachetazo, aparte de meternos presa por 8 meses y bueno... ¿Qué controlador y tres pelotas? Y yo soy la que doy las órdenes a los controladores, tonta. Siempre con la idea fija de no pagar, la jueza finalmente fue a ver al controlador de faltas al edificio municipal de Carlos Pellegrini al 200 y se salió con la suya. La atendieron en el segundo piso, puesto 37. La doctora Mabel Agnotti fue quien, después de recibir nuevas amenazas, le perdonó la multa y le devolvió el auto. Cuando volvió, ya perdonada, fue aún más irritante. Te tendría que dar un cachetazo, quiero salir ya. Ahora que me perdí el tiempo. Rápido. Señora, ¿por qué no nos trate mal y pase por ahí al lado? ¿Sí? Maleducada. ¿Vulnera solo normas éticas o también disciplinarias? No. Si nos ubicamos en nuestra normativa, cada uno de nosotros, como autoridades de control, veremos cómo la calificamos, ¿no? La convivencia entre la ética y el poder y el derecho disciplinario parte de una necesidad, ¿no? Que es la necesidad de control hacia quienes está dirigido
ese comportamiento. Y partimos de que el derecho disciplinario está dirigido para controlar a personas que integramos la cosa pública, que somos los funcionarios públicos, ¿no? Hay teorías que dicen por qué el control, ¿no? Entonces se dice que porque somos preponderantemente corruptibles o estamos en esa línea en la que en algún momento podemos ser corrompidos. Y por eso es que se necesita de un control disciplinario. Y ese control disciplinario, si bien es cierto, tiene como función, pues, dar una mayor credibilidad, ¿no?, a la sociedad respecto de nuestra función pública, también tiene límites, ¿no?, en el caso de nosotros los jueces. Y ese límite es el que no se puede vulnerar nuestra independencia y nuestra imparcialidad, ¿no? Pero la ética, dentro de esos límites, entra también a tallar, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, con respecto a la imparcialidad, los supuestos en los cuales nosotros debemos apartarnos del conocimiento de ciertos casos. Y si no lo hacemos, porque nuestra convicción ética nos señala de que yo soy amiga de una de las partes o yo soy enemiga de una de las partes y por lo tanto voy a tener una cierta predisposición a resolver en tal o cual sentido, ¿no?, establece esas normativas que están ya positivizadas respecto de las reglas de los casos en los cuales debemos apartarnos del conocimiento del proceso. Pero hay casos que quedan en nuestra íntima convicción, que solo nosotros sabemos y que no lo saben los demás. Entonces, ahí es cuando la ética, tu comportamiento, tu forma de ser te dice si es que debes apartarte o no. Y el derecho disciplinario tendrá que decir si tú, a pesar de que conocías esa causal y que podía influir en tu decisión, no te apartaste debidamente, ¿no?, y emitiste una decisión contraria a derecho, ¿no? Entonces, esas vinculaciones que se tiene entre la ética y el control y el derecho disciplinario son fundamentales, ¿no? El doctor Palacios también decía hoy en la mañana, ¿no?, son familias y hay un juez español que dice forman parte de una relación de la familia, una relación incluso de esposos entre la ética y el derecho disciplinario, ¿no?, que a veces se llevan bien de la mano, pero hay veces en que se generan conflictos entre ellos, ¿no? La labor de nosotros está en ver en cada caso concreto cuándo estamos ante un conflicto y debemos aplicar solo las normas éticas y cuándo estamos ante una norma disciplinaria, ¿no?, en la que corresponde nuestra actuación, ¿no? Pero no podemos desligarnos totalmente de esta convivencia que hay entre la ética y el control disciplinario, porque la base es el control público, el control de nuestras actuaciones, el control de nuestro comportamiento. Y por eso es que se señala que la formación y promoción de la ética, como la acción disciplinaria, son herramientas complementarias. Para el control del comportamiento de los jueces, la primera como autocontrol. Yo conozco las normas, cómo debo desarrollarme, ¿no?, cómo debo desenvolverme. Y la segunda como un control externo. Has infringido determinada norma que tiene rango de falta disciplinaria y por lo tanto tengo que sancionarte externamente, ¿no? ¿Cómo
vinculamos el principio de legalidad y el subprincipio de tipicidad como límite a la potestad disciplinaria. Ese es el meollo de nuestra pregunta, creo yo, que tenemos ahora en este pleno, ¿no? Y es que como el derecho disciplinario, como parte de la función punitiva que tiene el Estado, no puede ser ajeno de preservar la garantía de los principios fundamentales de todo ciudadano, que es garantizar la vigencia de los principios de legalidad, ¿no? Que solo por ley se pueden crear faltas, ¿no? Y no solo crear la falta, sino también determinar la sanción, conforme lo establecido ya el Tribunal Constitucional. Y además el Tribunal desarrolla las normas relativas al principio de tipicidad o taxatividad, ¿no? Que todos nosotros conocemos muy bien. En el caso Ramos-Colque se diferencia entre legalidad y tipicidad. Dice, pues no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero se satisface cuando se cumple la previsión de las infracciones y sanciones, y el segundo constituye la precisa definición de conducta que la ley considera como falta, ¿no? Eso es lo que señala el tribunal. Pero el tribunal también luego desarrolla un punto más relativo al principio de tipicidad, y es el que lo diferencia un poco de el principio de tipicidad en materia penal o de los otros ámbitos del derecho, ¿no? En el que en el ámbito administrativo sancionatorio dice que nos faculta para poder integrar esas faltas, ¿no? Para llenar de contenido con normas reglamentarias. O sea, ese es un punto muy importante y diferenciador que tenemos nosotros con el derecho penal respecto de la subsunción de la conducta como típica, ¿no? Y que el propio Tribunal Constitucional también lo ha reconocido así. Es por ello que en nuestra normativa de control disciplinario nos podemos remitir nosotros a normas reglamentarias, pero por mandato expreso de la ley, ¿no? Como vamos a ver más adelante, en materia de los jueces, de repente tenemos un ámbito muy cerrado, ¿no? Con la ley de carrera judicial. Pero en materia de los auxiliares jurisdiccionales sí tenemos un ámbito un poco más abierto. Y por eso, no sé si estamos acá, dice, la necesidad de alcanzar un balance entre las prerrogativas e intereses públicos en contraste con las garantías y derechos de las personas para asegurar que la potestad sancionadora pueda ser realmente un instrumento para la eficacia administrativa y consecuentemente una herramienta para la gestión, sustenta la diferencia en los alcances del principio de legalidad del derecho penal y del derecho sancionador. No es lo que estábamos señalando. Y otra pregunta que analizaba yo a partir de las normas que tenemos, de nuestras facultades que tenemos regladas, ¿no? Es sobre la vinculación de los códigos de ética del Poder Judicial y de la función pública, ¿no? El Código de Ética del Poder Judicial, aprobado por Sala Plena del año 2018, 61-2018, tengamos en cuenta que se da en el contexto del seguimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y por eso es que las normas que señala el Código de Ética de la Función Judicial releva de bastante o señala taxativamente el carácter que tiene este Código de Ética de la Función Judicial. Y por eso es que dice, ¿no? Las normas contenidas en el Código de Ética son de naturaleza ética. Sus prescripciones y acciones de corrección son independientes de las medidas disciplinarias y de cualquier sanción legal. La norma ética en el Poder Judicial solo tiene legitimidad en la medida en que constituye un medio de autorregulación creado y hecho suyo
como pauta de conducta por los propios jueces, sus autores y destinatarios, ¿no? Entonces, esa vinculación del Código de Ética, conforme señalo, la base en el Código Iberoamericano establece que su ámbito es de naturaleza ética, es independiente de la función de las sanciones disciplinarias. Y también establece, ¿no?, en el artículo 12, que cuando el Comité de Ética Judicial determine que las conductas desplegadas y observadas por los jueces revelan especial gravedad, deberán remitir los actuados a las autoridades correspondientes para que actúen conforme a sus competencias, ¿no? El 12, inciso A del mismo código dice, sobre las facultades que tiene el Comité de Ética. Dice, tiene facultades para ver la eticidad de las conductas, salvo cuando el cuestionamiento se encuentre tipificado como infracción disciplinaria, en cuyo caso remitirá lo actuado al órgano de control competente. Y este artículo tiene su desarrollo en el artículo 13 del reglamento del Código de Ética, ¿no? Entonces, si hablamos en cuanto a las normas éticas que no forman parte de las, como faltas, que no integran las faltas disciplinarias, según lo manda el propio Código de Ética, no podríamos nosotros entrar a tallar, porque el mismo Código de Ética establece también quién es el ente encargado de hacer el reproche ético que se denomina, ¿no?, para determinado magistrado que infringe estas normas éticas, ¿no? Y como reitero, esto va de la mano con lo establecido en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, e incluso por motivo de la aplicación de este Código Iberoamericano de Ética Judicial, se incluye también en el Código de Ética del Poder Judicial las famosas reglas de Bangalore, ¿no?, en las que se les da el carácter obligatorio a la regla de Bangalore, ¿no? Entonces, tampoco la regla de Bangalore no son un conjunto aislado de nosotros. O sea, sí estamos vinculados, porque así también se ha dado ese carácter vinculante a través de este acuerdo de sala plena en el que se materializa el Código de Ética del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Luego tenemos el Código de Ética de la Función Pública. ¿Qué es lo que dice el Código de Ética de la Función Pública? El artículo 10.1 dice, la transgresión de los principios y deberes establecidos en el capítulo 2 y de las prohibiciones señaladas en el capítulo 3 de la presente ley se considera infracción al presente código, generándose responsabilidad pasible de sanción, ¿no? Si ustedes revisan el Código de Ética de la Función Pública, van a encontrar de que este Código de Ética sí establece sanciones, ¿no? Establece las faltas y establece sanciones. Entonces, y es una ley, es la ley 27815, ¿no? Esta norma nos señala el carácter vinculante que establece las sanciones, ¿no?, que establece para su aplicación. Pero, sin embargo, también en su disposición complementaria y final nos pone un candado, si queremos llamarlo, ¿no? Dice, el Código de Ética y la Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no lo contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales, ¿no? Entonces, tenemos nuestra ley de carrera judicial que establece sus faltas, ¿no? ¿Se opone al Código de Ética? Se puede oponer, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál prevalece? ¿La norma especial o el Código de Ética de la Función Pública? La pregunta. Y luego tenemos el objeto de las normas disciplinarias. Y el objeto los encontramos, pues, en nuestra ley de carrera judicial, ¿no?, para el caso de los jueces. El famoso artículo 44 que nosotros invocamos bastante, ¿no?
Dice, son objeto de control por la función disciplinaria aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en la ley, ¿no? En nuestra ley de carrera judicial. Y luego dice, no da lugar a sanción a discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos. Entiendo, esto va de la mano con la garantía que decíamos inicialmente de preservar la independencia y la imparcialidad de los jueces, ¿no es cierto? Por eso es que nos pone también ese otro candado en nuestra ley orgánica, en nuestra ley de carrera judicial. Entonces, nuestra ley de carrera judicial señala que solamente por faltas tipificadas en la ley es que vamos a poder sancionar a los jueces, ¿no? Y acá está el tema del objeto de las normas disciplinarias de los auxiliares jurisdiccionales. ¿Qué es lo que dice el reglamento de la ley de régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales aprobados también por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? Dice, son objeto de control aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en el presente reglamento. Nos ubica ahí las faltas. Y en las disposiciones laborables aplicables a los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, reguladas por el Decreto Legislativo 276, texto único 728, así como el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en el caso de nosotros, al revisar las faltas que tenemos en este reglamento, las encontramos un poquito desfasadas, ¿no? Y no actualizadas con los nuevos despachos judiciales que hay y las nuevas obligaciones que tenemos por parte de los auxiliares jurisdiccionales, e incluso con los nuevos perfiles, ¿no? Que contradicen también la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? para poder engarzar esas conductas de los auxiliares jurisdiccionales que no están taxativamente como sus funciones en la ley orgánica del Poder Judicial, pero que sí se encuentran en otro cuerpo normativo, como es el Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Y el Reglamento Interno de Trabajo sí señala, ¿no?, en el artículo 74, ¿no?, que en el caso de los servidores incurran en faltas vinculadas a labores administrativas, el procedimiento administrativo se rige por la ley 30.057, que es la ley de servir, ¿no?, y su reglamento. En tanto, si incurren en faltas vinculadas a labores jurisdiccionales, dicho procedimiento se rige por las disposiciones de la Autoridad Nacional de Control. Entonces, este reglamento interno de trabajo que regula las relaciones, obligaciones que tienen los trabajadores para con su empleador, también es factible de poder ser concordado para efecto de la tipificación de las faltas. ¿Por qué? Porque, miren, el artículo 78 de este reglamento dice: los servidores de la entidad incurren en la comisión de faltas administrativas que establece el presente reglamento interno, así como aquellas conductas tipificadas por la Ley de Servicio Civil y su reglamento, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratación, incluidos sus modificatorios, entre otras normas que tipifican faltas. Si ustedes pueden notar, es bastante amplio el campo que tenemos para poder transitar, para subsumir las conductas de los auxiliares jurisdiccionales. Y acá, en el reglamento interno, sí señala que también los trabajadores pueden ser sancionados por infracción de las normas del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto para poder... para que pueda servir de insumo para nuestra discusión que vamos a tener, ¿no?, en los temas, en el debate en comisiones, ¿no? Y por ello es que no podemos concluir, ¿no?, esta pequeña intervención que he preparado con estas reflexiones finales, pero que son tomadas del 16º dictamen del 23 de septiembre del año 2021 de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre la acción disciplinaria y la ética en el control
del comportamiento de los jueces, ¿no? En esta conclusión señala que tanto el derecho disciplinario como la ética judicial son instrumentos para controlar la actividad de los jueces en cuanto ambos cumplen la función de legitimar el ejercicio del poder judicial y conseguir, en definitiva, una justicia imparcial. Si bien toda acción disciplinaria debe estar fundamentada en normas positivas del derecho administrativo disciplinario, lo anterior no impide que los principios contenidos en los códigos de ética judicial sean considerados como referentes en la respectiva fundamentación, ¿no? Como decía inicialmente, a nivel de control de los jueces tenemos esa clara diferenciación entre las normas éticas con el control disciplinario, pero eso no significa esa diferenciación y a la vez familiaridad, pero eso no significa que cuando vayamos a desarrollar conductas que tienen su contenido, que tienen su falta disciplinaria, que están tipificadas realmente, no le demos esa complementariedad, no le demos ese contenido ético que están desarrollados en los códigos respectivos. De ahí esa vinculación, ¿no? Y para finalizar, quiero compartir con ustedes lo que Richard Posner decía, ¿no? Uno de los incentivos más importantes del juez es ser un buen juez y ser respetado por los demás jueces y por la sociedad. Considerarse a uno mismo y ser considerado por otros, especialmente por los mismos colegas, buen juez, requiere ajustarse a las normas propias de la actividad de juzgar. Uno no puede ser considerado un buen juez si acepta sobornos, si decide casos lanzando una moneda al aire, si se duerme en la sala de visitas, si ignora la doctrina jurídica, si no termina por decidirse, si basa sus decisiones en el atractivo o en la falta de atractivo de los litigantes o de sus abogados, o si decide los casos en virtud a razones políticas. Creo que lo que señala Richard Posner también va hacia nosotros, jueces de control, porque también tenemos que mantener una conducta ética en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias. Ha sido la exposición de la doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo. Seguidamente vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctor Cristian, por favor, señores jueces y juezas, tenemos por allá. Indica su nombre y a la ODAN que representa. La doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo escucha su pregunta. Adelante, doctor. Gracias. Soy Luciano Castillo Gutiérrez de la ODAN Suiana. Sí, realmente importantísimo el tema, sobre todo. Lo que sí quisiera preguntarle acá a la colega. En principio, partimos de una, a mi modo de ver, de una incorrección, ¿no? Estamos confundiendo derecho con filosofía. Si estuviera en separar claramente la ética y lo que es el derecho. Son dos caminos diferentes. Lo que pasa es que efectivamente en los países se viene regulando indistintamente. Hay países en que se regula independientemente la ética, los códigos de ética y el proceso disciplinario. Pero acá se ha desnaturalizado. Si ustedes ven el Código de Función Pública, realmente es una mezcla totalmente confusa que lleva inclusive en su procedimiento a que se le hasta con destitución del funcionario. O sea, como una regla de ética pueda convertirse de pronto en una norma jurídica. O sea, se está desnaturalizando totalmente.
Por eso tenemos que tener bien claro, la ética, y como bien se ha dicho, la ética es las reglas morales, perdón, los pensamientos morales que son convertidos en reglas, pero es moral, eso no es derecho. Y otra cosa también, y se dijo, el derecho regula actos, la ética intenciones. Señores, el derecho sancionador, el derecho penal no sanciona pensamientos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, acá no podemos recurrir como se hace y como mal el Código de la Función Pública, en la cual hace una mezcolanza y hace un arreglado y es un procedimiento netamente administrativo sancionador. Si ustedes, por ejemplo, tenemos ahí en la ley del profesorado, que directamente lo remiten a las normas del Código de Ética. Señores, el Código de Ética es autorregulación, es de la persona. ¿Para qué? Si tenemos los principios, tenemos en nuestra ley, en nuestra Constitución, ¿por qué tenemos que, digamos, yéndonos contra los principios de legalidad, tipicidad, a regular y recoger el Código de Ética? El Código de Ética, como su mismo nombre lo indica, es de ética, es de autorregulación, es de intenciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Doctora, su opinión al respecto. Gracias, doctor Luciano. Definitivamente las normas éticas contenidas en los códigos son normas regulatorias consensuadas, ¿no? Son formas de comportamiento consensuados y a partir de ello es que nosotros debemos de mirar dentro del control disciplinario. O sea, nosotros vamos a ver, hay normas de comportamiento que están regladas en estos códigos de ética y eso es lo que estamos exigiendo, ese comportamiento estamos exigiendo a un ciudadano, no a cualquier ciudadano, sino a un funcionario público, ¿no? Entonces, tenemos que partir de una base y esa base, en mi opinión, son esos comportamientos que están reglados, que están especificados en estos códigos de ética. Comparto el criterio, la opinión respecto del Código de Ética de la Función Pública, sí establece sanciones y no establece unas conductas determinadas ni tampoco el nivel de graduación de las sanciones. Es una normativa bastante, me parece que fue un intento por recopilar las normas éticas, pero que se fueron mucho más allá y hay una deficiente técnica ahí legislativa para efecto de poder entablar o para poder adecuar o las faltas respectivas, ¿no? Porque es bastante abstracto y ambiguo ese Código de Ética de la Función Pública respecto del procedimiento para poder sancionar, ¿no?, a los infractores funcionarios públicos, ¿no? Sí, justo revisaba a propósito del curso que estamos llevando de Derecho Administrativo, la aplicación del Código de Ética de la Función Pública para el caso de los docentes, ¿no? Entonces, sí hay por ahí ese problema de tipificación, entiendo yo, pero que son necesarias, estas normas consensuadas de conducta son necesarias. Y a nosotros, y por eso es que nos sirven, porque si vemos las faltas disciplinarias que están reguladas, tanto en la ley de carrera judicial como en el reglamento, ¿no?, de los auxiliares jurisdiccionales, contienen normas éticas. Nos sirven para su desarrollo. Eso es lo que considero particularmente. Gracias, doctora Ana Elizabeth. La siguiente pregunta. Doctor Cristian, ahí tenemos señores jueces que levanten la mano. Su nombre completo y a la ODAN que representa, doctor. Por favor, adelante con su pregunta. Muchas gracias, doctor. Carlos Maya Espinosa, ODAN del Santa, Corte de Superior de Justicia del Santa. Mi felicitación a la doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo por su exposición. Yo coincido plenamente con todo lo que usted ha mencionado.
Y para relacionar este tema que usted ha puesto con la anterior del colega anterior, yo considero que el uso de los conceptos indeterminados es válido, ya está legitimado. Ahora que el legislador quizás le falta afinar un poco y dar una pauta de interpretación, podría ser, ¿no? Pero para eso estamos los operadores. Entonces, lo incorrecto no es el uso de la utilización de los conceptos indeterminados, sino cómo lo operativiza los jueces. O sea, el juicio de su función típica. Cómo fundamenta, cómo motiva, cómo argumenta, cómo subsume, ¿no? No basta con decir tal conducta constituye, desmerece al Poder Judicial y entonces incurrió en infracción y hay que sancionarlo. No, hay que fundamentar y motivar por qué razones esa conducta que tú le atribuyes desmerece la función pública. Por ejemplo, el ejemplo que dio el colega, un juez que estado etílico, está orinando en la vía pública en forma continua, ¿eso cómo no va a desmerecer la función pública? Nosotros somos jueces que estamos bajo una relación de sujeción especial con el Estado, ¿no? Como lo han dicho en los cursos. Entonces, claro que estamos sometidos a un código de ética, y el código de ética, ¿para qué se emitió entonces un código de ética si no es para ser aplicado? Y como usted muy bien lo ha señalado en las diapositivas, el tema de la ética, claro que tiene que ver con la función pública, y por eso que hay un curso ideal. Hay muchas infracciones que se subsumen tanto en la falta disciplinaria como en la norma ética. Entonces, ¿cómo no utilizar esas normas para reforzar la argumentación en todo caso? Ahora, existirán casos de ética, como lo señaló el colega acá atrás, ¿no? El doctor, que son pues que escapan a este tema, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un juez que, no sé, no se confiesa acá tres sábados seguidos en la iglesia, o no le da propina a la persona, al mendigo que le solicita un dinero, qué sé yo. Ya es su fuero interno, ¿no? Eso escapa, pero de eso no estamos hablando, pues estamos hablando de temas propios de la función jurisdiccional. Muchas gracias. Sí, doctor, solamente para poder corroborar o complementar lo que señala, ¿no? El propio Tribunal Constitucional establece que al momento de tipificar las conductas, o sea, una primera labor está en la norma, pero la otra labor está en nosotros, los jueces, para efecto de hacer la subsunción debida, ¿no? En el auto de apertura, en el auto de apertura del procedimiento disciplinario. Y ahí es donde tenemos que tener un mayor cuidado también, ¿no? ¿Tenemos otra intervención? Doctor, por favor, adelante. Gracias. Manuel Sosaya, de la ODAN La Libertad. La doctora Ana Salés hizo una precisión sobre la convergencia entre las normas éticas y las normas disciplinarias. Completamente de acuerdo en esa situación, pero convergencia significa que hay un punto, un cruce, ¿no? Y eso es producto de la evolución del derecho, que también, como dijo Luciano Castillo, el derecho y la filosofía avanzan por caminos separados, pero también tienen fundamentos comunes, y es a lo largo de la historia donde teorías filosóficas han enriquecido el derecho y lo han hecho pues estable, sólido y evolucionado. Pero para el tema específico de sancionar a una persona, el Tribunal Constitucional ha sido categórico. La conducta debe ser descrita de manera completa en el tipo, en la norma a subsumir. No puede dejar vacíos o criterios a ser llenados por la percepción personal del juez incluso, ¿no? Porque ello generaría pues una suerte de ideologización del derecho, y la gente podría imponer sus criterios al momento de la calificación de ciertas conductas. Y para graficar el tema puntual, hay conductas que ahora son reñidas contra la moral de ciertas personas en una comunidad. Hay otras personas que esas conductas no consideran que deban tener algún tipo de reproche moral. Y eso porque la sociedad avanza también y dialécticamente tiene estas oposiciones. Y voy a hacer un ejemplo claro. Hay un juez que es intervenido vestido de mujer orinando en el baño de damas. Es una conducta que muchas personas consideraríamos reprochable, pero hay otro grupo de personas que considera que ese juez
se siente mujer y que está haciendo uso de esa percepción que él se tiene como mujer ingresando a un baño femenino. Eso para graficar mi ejemplo. La capacidad del juez o de subsumir un hecho como inmoral, como antirreglamentario, no debe estar dejada al albur, sino que debe tener una base normativa previa, cierta, certera, que haga de cualquier resolución, pues, una resolución basada en una ley y basada en la justicia. Sí, completamente de acuerdo, doctor. Eso es lo que decíamos, que tenemos los límites a la potestad punitiva, ¿no? del Estado y de las facultades sancionadoras que tenemos, ¿no? Que es el respeto de los principios de legalidad y el de tipicidad, ¿no? Pero, reitero, si esas normas que la ley señala contienen normas éticas, tenemos la oportunidad de poder desarrollarlas, ¿no? Al momento de hacer la imputación de la conducta. ¿Tenemos otra intervención? Por favor. Doctor, su nombre y su Sí, yo a la edad que ya representa. solamente quería complementar, doctora. Sí. El ejemplo claro que yo he puesto es el del doctor, ¿no? El juez que está orientando en la vía pública, ¿no? No me referí al caso del colega que está atrás mío, ¿no? Bueno, y el tema de la moral está regulado en el Código Civil, daño moral y ofensas a la moral pública. En todo caso, desde una perspectiva analítica, yo me refiero a la moral positiva, ¿no? A la moral de la sociedad aprobada, ¿no? No tanto al foro interno. Esa era mi precisión. Gracias. La doctora de la Piedra, sí, acá adelante, Cristian. Buenos días, Hilda Piedra de la ODAN Lima Sur. Mira, el tema es bien controvertido porque existen opositores como existen defensores en el sentido de que el tema ético a veces lo enfoca desde una perspectiva privada. Por ejemplo, en nuestra función jurisdiccional hemos encontrado más de un caso en la cual el magistrado no actúa con ética, pero que sin embargo es muy preparado en sus conocimientos. Yo me acuerdo que a veces yo conversaba con los colegas y le decía, oh, mira, pues esta persona no está actuando bien. Y me decían, no te metas con él porque él es un hombre de consulta, conoce mucho su materia. Y efectivamente era una verdad que tampoco se podía refutar. Entonces ahí vemos el conflicto del problema ético con lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional. Mira, yéndonos más allá del tema de la discusión legal, si podemos sancionar o no bajo un concepto ético, si afectamos la tipicidad o la legalidad. Yo estaba leyendo últimamente que, por ejemplo, habían sacado una muestra de casi 300 procesos disciplinarios, de los cuales casi 144 procesos habían terminado con suspensión con falta muy grave. Esto te reflejaba de que efectivamente había habido una violación a principios éticos, porque detrás de cualquier falta grave o no grave hay una agresión a la ética. Entonces es por ello que el contexto normativo pues lo sanciona. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es que fueron nombrados? Si cuando la opinión pública, la sociedad civil ve al Poder Judicial, lo primero que dicen es, necesitamos jueces probos, jueces íntegros, jueces honestos, que realmente administren justicia y que saquen adelante el Poder Judicial. Ese es el discurso que se lleva durante toda la época republicana. Y hemos pasado por diferentes modelos de nombramientos, desde la designación por el Congreso hasta los consejos, el Nacional de Justicia, el Consejo de la Magistratura y ahora la Junta. Sin embargo, vemos que el tema de nombramientos adolece de eso, porque mira, vemos y somos testigos que se nombra a un magistrado muchas veces de las altas jerarquías y a la semana están saliendo cuestionamientos. Cuestionamientos que a veces tú dices, ¿y esta persona no tuvo ética? Como por ejemplo a presentar un título cuestionado. Entonces, yo te pregunto, ¿qué deberíamos hacer o qué deberíamos añadir a esos procesos de nombramiento para un poco
evaluar ese factor ético. Y creo que si lo evaluaríamos correctamente, creo que este debate disminuiría bastante, ¿no? Porque no sería necesario ya debatir si el juez está actuando con ética, con integridad, porque ese debate yo lo veo muy elemental, ¿no? Es como que si tú a un niño debatieras si sabe sumar o restar, ¿no? Cuando el juez es el que debe ser el ejemplo de la sociedad. Como tú has indicado en tu ponencia, has leído una frase última, debe ser pues el ejemplo, debe ser el líder, ¿no?, de lo que es un comportamiento ético, pero no lo encontramos. Yo te pregunto, ¿qué factores, qué deberíamos agregar a esos concursos para que ese elemento tan importante sea evaluado y no lleguemos después a designar a jueces que a los meses o a los años o de repente menos estén siendo procesados y tengamos que debatir si la conducta no ética que cometió puede ser producto de una sanción, ¿no? Gracias, doctora Olga. Sí, definitivamente uno de los puntos para efecto de efectivizar el control disciplinario también está puesto la mira en el proceso de selección de los jueces, ¿no? O sea, qué cosa se debe exigir al juez, ¿no?, para efecto de que sea un buen juez, ¿no?, para que no sea una persona corruptible, ¿no? No sé si, creo que la mayoría hemos pasado proceso de ratificación nosotros. Cuando nos toca el proceso de ratificación, nos investigan todo, ¿no? Nos investigan cuántas sanciones hemos tenido de papeletas de tránsito, cómo va nuestra situación tributaria. Nos hacen un análisis de toda nuestra vida, ¿no? Pero cuando estamos en los procesos de selección, no ocurre eso. Y es más, un juez está en desventaja con un abogado libre, porque el juez tiene toda su vida, todo su historial, lo tenemos, nos tienen mapeados, ¿no? En cambio, el abogado libre está un poco más restringida su actuación porque no es una actuación pública como la que tenemos los jueces, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones se ha visto que a estas personas, a los que vienen de fuera, no se les hace una investigación tan rigurosa como se nos exige a nosotros, los jueces. E incluso yo consideraría particularmente que todo ese seguimiento que nos hacen para el proceso de ratificación debería implementarse para el proceso de selección, porque así por lo menos podríamos saber de qué tipo de personas estamos entrando, estamos facilitando el acceso a esta función tan importante, ¿no? Y lo que usted señalaba, por ejemplo, del juez que de repente es antiético, pero que es una luminaria, si queremos llamarlo, ¿no?, así. Pongámonos en el caso de esta juez que presentamos. No sabemos cómo se desempeñaba en su despacho. Es probable que haya sido una muy buena juez, porque si ustedes la escuchan cuando dio las declaraciones, muy convincente ella, ¿no? Yo solamente soy una funcionaria pública, le debo respeto a la Constitución y bueno. Pero su vida privada, ese abuso que hizo del cargo, ese trato discriminatorio hacia los demás, ¿no lo desmerecen del cargo? ¿No podríamos esa conducta adecuarla a las faltas que tenemos nosotros tipificadas en nuestra ley de carrera judicial? No. Entonces, considero que sí hay una base para poder procesar disciplinariamente a esas personas, respetando el principio de legalidad y taxatividad o tipicidad. Bien, muchas gracias, doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo. Le invito, por favor, para que pase al frente de la mesa de honor, doctor Carlos Anticona, usted también, por favor. La doctora
Ana Elizabeth Sales del Castillo, en este momento va a recibir el certificado de manos del doctor Carlos Anticona Luján, su condición de presidente de la comisión encargada de la realización del segundo Pleno Nacional de Jueces de Control. En nombre de la Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional de Control, agradecemos a la doctora Ana Elizabeth Sales del Castillo por sus valiosos aportes académicos en este segundo Pleno Nacional de Jueces de Control. Muchas gracias.